Dicen que Dios aprieta pero no ahoga, y eso deben estar pensando en Talgo estos días, donde las buenas noticias parecen llegar y los nubarrones de meses atrás comenzar a aclararse un poco. El modelo Abril ha sido noticia por un récord de velocidad y te lo cuento en este vídeo. Ya son unos cuantos los vídeos dedicados en este canal al esperado modelo de Talgo Abril, un todoterreno pensado para usarse en todas las vías de España, incluyendo diferentes tensiones eléctricas, pudiendo conectar ciudades con trazados de alta velocidad y otras sin él, pero mejorando notablemente en muchos detalles a los viajes ya existentes, por ejemplo con los trenes Alvia. Los trenes del modelo Abril, para empezar, tendrán mayor capacidad de viajeros, serán tecnológicamente más avanzados en áreas como la eficiencia energética y su punta de velocidad será la más alta para vías de alta velocidad, al contrario de lo que ocurre en los trenes Alvia, limitados a 250 km/h como máximo en estos tramos. Eso hará posible mejorar tiempos de viaje en rutas donde se compartan vías convencionales y vías de alta velocidad. Los Abril están pensados ante todo por parte de Renfe para cubrir la mayoría de rutas del norte de España para largos recorridos con Madrid y atravesando el país de punta a punta con buena parte de ciudades del sur y este, mejorando por tanto, cuando se pongan en funcionamiento, los tiempos de viaje y características de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y País Vasco con el resto del país, siendo Galicia la primera comunidad en mente para comenzar a funcionar en el verano que ya hemos dejado atrás. Problemas técnicos y de homologación, unido a los ya sabidos de la pandemia o los retrasos en materiales de los últimos tiempos, han impedido su puesta en marcha hasta ahora, atrasando varias veces el calendario que había en mente, manchando la imagen de Talgo y llevando incluso a Renfe a pedir una holgada compensación económica por su retraso, algo de lo que ya os hablé detalladamente en otro vídeo anterior del canal. Pero hoy toca hablar de buenas noticias, de aire fresco para Talgo, pues una unidad de su modelo Abril, con rodadura desplazable, ha registrado el récord durante las pruebas de homologación realizadas en Galicia al alcanzar los 360 km/h en ancho de vía ibérico. Dicha velocidad punta se alcanzó en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago de Compostela, siendo por tanto un récord, sí, pero con ciertos matices, ya que aunque la vía es de ancho ibérico, la infraestructura en sí es para alta velocidad, de ahí la posibilidad de alcanzar una velocidad tan elevada. La compañía ha explicado que la certificación de un tren de rodadura desplazable como el Abril, tecnológicamente único, es un proceso complejo y en el que se ha de garantizar al máximo nivel los requisitos funcionales de seguridad y de fiabilidad. El hito registrado recientemente es una parte más de las exhaustivas pruebas de validación en condiciones de circulación a nivel dinámico hasta una velocidad máxima de 360 km/h en ancho de vía ibérico, como paso previo a su puesta en servicio con una velocidad comercial pensada para los 330 km/h punta. Detalle este último también con matices, ya que la velocidad punta en la red de alta velocidad de España es de 300 km/h. Talgo ha detallado además que cuando finalicen estas pruebas se continuará con la validación dinámica en el resto de tipologías de vías existentes en España, completándose así la certificación de los 15 trenes con rodadura desplazable de los 30 de los que se componen el proyecto. En la actualidad, los trenes de ancho variable tienen limitada su velocidad máxima a 250 km/h en líneas de ancho internacional y a 220 en líneas de ancho ibérico, lo que condiciona fuertemente los tiempos finales de servicio. Esto mejorará en los modelos Abril, de ahí su ansiada puesta en servicio por parte de Renfe y de las comunidades que lo van a ver circular, pues se podrán rebajar los tiempos de viaje de forma bastante notable en muchos casos. Una de las características que destaca de este tren es que su composición de 12 coches de viajeros y 200 metros de longitud se sitúan en un único piso y a la misma altura del andén, lo que permite a los viajeros acceder al tren y desplazarse por todo su interior sin escalones ni rampas.
Además, el Talgo Abril es parte de una plataforma tecnológica altamente flexible, que permite adaptar cada entrega a las necesidades del mercado ferroviario europeo con diferentes bloques en función de su configuración comercial interior, su capacidad para cambiar de ancho de vía, en este caso ibérico o internacional, y su equipamiento para ser operados también al norte de los Pirineos. La polémica sobre el considerable retraso de entrega de estos trenes a Renfe ha ido más allá estos días, con la compañía ferroviaria española volviendo a cargar contra Talgo por estos retrasos, a los que se han unido las críticas políticas, en especial en Galicia. A día de hoy, el calendario para la puesta en funcionamiento de estos trenes sigue siendo más una promesa que una realidad palpable, fijada por el momento para el primer semestre del próximo año 2023, y con la esperanza por parte de Renfe de poder usarse desde el primer día en el tramo de la variante de Pajares que llevará la alta velocidad a Asturias prevista para el próximo mes de mayo. Sería esta comunidad, junto a Galicia, la primera gran beneficiada de su puesta en funcionamiento, con el País Vasco como tercer actor, teniendo además en cuenta que todo hace pensar que alguno de dichos trenes será utilizado por Renfe para cubrir servicios ABLO, su firma de bajo coste, pudiendo por tanto abaratar el precio medio de los viajes en esas zonas donde el Abril preste servicio. Por desgracia, como veis, todavía queda mucha tela por cortar en este tema y aún habrá que esperar con mucha paciencia la llegada de ese día, donde nos podamos montar en la nueva joya de la corona de Talgo y comprobar sus calidades. Hasta entonces, seguiremos atentos y aquí estaremos para contar las novedades que vayan surgiendo. Suscríbete al canal, encantado de ver tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.